Veníamos hablando del contexto, de las decisiones del líder, y llega muy de la mano con esto nuestra 10ª lección, que también tiene que ver con las decisiones, pero con un tipo muy particular de decisiones, que son aquellas que llamamos las decisiones estratégicas. Por eso esta 10ª lección la titulamos Pensar estratégicamente. Uf, tanto que se habla de la estrategia en todos los ámbitos en este momento y a veces qué tan poco sabemos sobre ello. Sin duda, tendríamos toneladas de cosas para leer y analizar sobre lo que significa la estrategia en su terreno de origen, que obviamente es el terreno militar, en el terreno empresario, en el campo de los deportes, en la estrategia de los estados a nivel internacional. Todos hablamos de estrategia. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de estrategia? No voy a enfrascarme en ninguna gran definición porque lo que quiero que tenga sobre esto es un concepto muy claro. Desarrollar una estrategia es exactamente lo mismo que desarrollar cualquier decisión. Es decir, implica un proceso de establecimiento de objetivos y metas, un proceso de análisis de problemas, de generación de alternativas, de evaluación, de ejecución disciplinada, de control y aprendizaje. Lo mismo que decíamos cuando hablábamos de la toma de decisiones, ¿correcto? Pero en este caso, lo que distingue a la decisión estratégica es que hay determinados factores que definen lo que llamamos el hecho competitivo. Hablamos de una decisión estratégica cuando en el entorno en que esa decisión debe tomarse existen un alguien o un algo, es decir, puede ser un oponente racional o un estado de naturaleza, que va a generar obstáculos para que podamos cumplir con nuestros objetivos. Y esto es lo que llamamos genéricamente la amenaza competitiva. Desarrollar una estrategia es poder hacer frente a esa amenaza, poder neutralizarla y poder valernos de los propios recursos, así como de otros que puedan estar presentes en un contexto más amplio para inclinar las relaciones de poder a nuestro favor. En la antigua literatura militar, porque este término de estrategia tiene más de 2500 años, se origina en la antigua Grecia, se decía que el estratega militar tenía que tomar 3 grandes decisiones al momento de la batalla. Cuáles eran las armas con las que iba a combatir, cuál era el momento apropiado para desarrollar la batalla y cuál era el lugar donde quería que se desarrollara la misma. Y si bien este es un modelo de análisis muy simple, nos deja la esencia de lo que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar cualquier decisión estratégica. ¿Cuáles son los recursos con los que contamos? ¿Cuál es el momento apropiado y de qué manera vamos a poner en juego esos recursos, siempre pensando en neutralizar la amenaza? ¿Y cuál es el lugar apropiado donde esos recursos comprometidos en un determinado momento van a poder desplegarse mejor? Por eso, a diferencia de lo que muchos dicen, yo no creo mucho en esta expresión planeamiento estratégico. Creo que la estrategia no tiene que ver con hacer un plan, sino que tiene que ver con aprender a pensar de determinada manera. Y aprender a pensar en términos estratégicos implica 2 grandes facetas. Por un lado, reconocer la naturaleza del conflicto, y esto es qué es lo que implica el tipo de enfrentamiento o a sobrellevar o el obstáculo a vencer. Implica también, por supuesto, esto que decíamos de los recursos, el tiempo apropiado y el espacio en el cual se dará la confrontación. Y por el otro lado, otro gran aspecto que es el valor de las alianzas, ¿sí? El valor que puede llegar a tener cualquier alternativa cooperativa que seamos capaces de desarrollar en un entorno absolutamente competitivo. Esto es lo que define el modelo mental del estratega, quien siempre está pensando, ante todo, en estas circunstancias, con qué recursos cuenta y cómo puede incrementarlos,
cuál es el momento apropiado para poder ponerlos en juego, cuál es el lugar donde esos recursos se van a potenciar y fundamentalmente, reconocida la naturaleza y la envergadura del adversario, de qué manera puedo generar alianzas con otros para nivelar o, en el mejor de los casos, desequilibrar a favor nuestro esas relaciones de poder. No se crea un estratega en un día, requiere de mucha práctica, requiere de mucho estímulo, pero fundamentalmente lo que requiere es poder arraigar en nuestro modelo mental, internalizar profundamente estos aspectos básicos que en definitiva caracterizan una forma distinta de tomar decisiones. Espero que puedas llevar adelante algunas de estas prácticas y que veas cómo paulatinamente a partir de allí vuestras decisiones en situaciones de conflicto tienden a mejorar en forma constante. Nos estamos viendo en breve y muchas gracias por la atención.